Ahora sí, vamos a entregar el tiempo a Juan Carlos. Veo que Laura se va y después viene Juan Carlos. Ok. Muy bien. Ok, muy bien. Wow, qué hermosa la canción que acabamos de cantar. Cuán hermoso su nombre es, Él es poderoso. Y vamos en esta mañana, voy a hacer una ilustración. ¿Se acuerdan que uno de los pasajes que memorizamos en la palabra de Dios dice que hay una elección divina, hay una elección de parte de Dios? Y el Señor usaba mucho ilustraciones para mostrar verdades escriturales. Ahora ya vamos a ver un pasaje donde dice que de la higuera aprended. Pero uno de los pasajes, inclusive es favorito en mi corazón, es Juan 15:16, donde dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, dice, para que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mira, hace unos días atrás una señora me regaló un té riquísimo, un té verdadero, ¿ok? Un verdadero té, un té de la China, pero de la China Pero decirle quién continental. fue la señora Jo, Bueno, Mónica. bueno, y yo estoy disfrutando ahora este té. Ahora escucha bien, te voy a hacer una ilustración. Es increíble. El té lo hice ayer, ¿ok? Y vos te das cuenta la permanencia de la hoja, cómo sigue dando, yo le sigo añadiendo agua caliente y es increíble el sabor, o sea, permanece todavía, permanece, ¿no? Y te das cuenta que la bendición de eso. Ahora, yo no sé si ese té que me regalaron, obviamente, si el árbol fue plantado en la China o en India, no sé, pero sí yo estoy disfrutando de eso. Ahora, imagínate, ahora espiritualmente hablando, hoy vamos a ver un tema muy hermoso de un fruto que puede permanecer. Angie ya leyó el pasaje, pero lo vamos a ver nuevamente porque es un pasaje espectacular. Y qué interesante que está en el libro de Génesis. Y vamos a hacer después, en Mateo 24, vamos a leer que el Señor, como esa ilustración que estoy dando, reitera de la higuera aprender, dice, ¿no? Pero mira lo que dice, capítulo 6 de Génesis. Dice, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, versículo 2, y que viendo los hijos de Dios, que la hija de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4, como fruto de esa relación. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Por qué hace una diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Esa es tarea para ustedes, para que investiguen. ¿Por qué hace una diferencia? Versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Versículo 9 muestra un contraste.
pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Padre, en esta mañana vamos a escuchar tu palabra. Queremos que el Espíritu de Dios nos guíe a la verdad absoluta. Enséñanos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben, este es un pasaje muy interesante. Y para dar peso peso escritural, vamos a ver y vamos a hacer una relación cómo el Señor en el Nuevo Testamento reitera este concepto, ¿ok? Porque acá dice la palabra de Dios que en el versículo 8 del capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces nos damos cuenta que la gracia de Dios ha sido un tema vigente en toda la eternidad. Dios es un Dios de gracia, de misericordia. La gente a veces se pregunta ante el dolor humano, ante las injusticias de los hombres, ante los gobiernos que son corruptos, ¿dónde está Dios? Es como que el ser humano tiene una vigencia absoluta de pensar de que todas las situaciones que están sucediendo tiene un actor principal y todo lo que acontece sobre la faz de la tierra tiene un único culpable y ese es Dios. Y sabes, tenemos que tener mucho cuidado en el corazón, porque Dios revela que Él es tan santo y tan absoluto, tan poderoso es su nombre, que muchas veces Él va a mostrar dónde tú estás parado, quién eres, cuáles son tus valores. De última, cuál es el designio de tu corazón. Y acá el pasaje nos exhorta a una tremenda, una tremenda dinámica, que la dinámica es que siempre Dios es un Dios absoluto de gracia, de amor, de misericordia. ¿Sabes? Alguien dijo que en la iglesia surgiente, cuando Dios permitió que Ananías y Zafira murieran, que si Dios otorgara ese mismo acontecimiento hoy con los hijos de Dios, yo creo que nadie podría permanecer de pie. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es hermosa, es total, y no alcanzamos a comprender la gracia de Dios. Por eso en esta mañana vamos a ver cómo es el acontecimiento y por qué Jesús reflejó. Y fíjate conmigo, por favor, en Mateo capítulo 24, en labios del Señor Jesús, cómo Él coloca este incidente y cuál es la trascendencia. Si Jesús permitió que eso estuviera en la palabra de Dios, en el principio, en el manual de instrucción que es el Génesis, pero Él lo reitera, es porque es importante entonces. En Mateo 24, viene Jesucristo con su discípulo y versículo 1 dice que cuando Jesús salió del templo y se iba a acercar y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, entonces los discípulos eran judíos y ellos tenían un valor en cosas increíbles y él le muestra los discípulos con mucha jactancia, con mucho orgullo sobre las piedras de esa construcción. Entonces, dice el texto, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mirá quiénes los discípulos le muestran al Señor y mirá al Señor cómo responde. Y estando él sentado, respondiendo él, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sabes? Ahí está un dilema respondido muy increíblemente. El ser humano piensa en cosas físicas. El ser humano quiere palpar y quiere ver, quiere tocar, quiere tener la sensación. E inclusive muchos tienen la osadía de decir, yo voy a creer en Dios si Dios en forma personal se me presenta y dice, yo soy Dios. Ahora, ¿por qué Él tendría que hacer eso? Si Dios ya se ha revelado a través de su palabra. El tema es
el hecho del indicio de fe, el hecho de que si le creemos a Dios, mira, es algo hermoso lo que acá va a acontecer. Jesús está hablando sobre la profecía que se va a cumplir en Mateo 24, pero él sobre el incidente de Génesis capítulo 6, mira lo que dice. Versículo, versículo 39 del capítulo 24. Dice, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús está hablando un parámetro de que el diluvio fue algo real, sucedió. ¿Por qué sucedió el diluvio? El diluvio sucedió como consecuencia de la gracia de Dios, porque el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. En la agenda de esos hombres, solamente el mal existía como una premisa de que lo controlaba, ¿no? Y él está hablando acá en Mateo 24. Mira lo que dice versículo, lo que yo decía en la ilustración del té. Versículo 32. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, ahí corroboramos la historia de Génesis 6, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben? Acá empezamos a enseñar el texto. Noé era, comenzando de la era de Adán, era la novena generación de sobrevivientes o de la generación. No era el noveno desde el comienzo de el acontecer humano. Noé era granjero, él labraba la tierra, eso dice en Génesis 9:20. Y sabes, acá dice la palabra de Dios de que el Señor quiere que nosotros podamos entender. Por eso le llamé el favor de Dios. Dice que Noé halló gracia ante el favor de Dios, porque era justo. Y dice la palabra de Dios acá, de acuerdo al acontecimiento de la relación que él hace, dice la palabra de Dios que de continuo era solamente el mal. Es decir, los seres humanos, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 y versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, ellos era de continuo solamente el mal. ¿Sabes? La gracia de Dios es percibida en medio de una situación de maldad. Solamente en todo el tiempo hubo gracia, siempre existió la gracia de Dios. La gracia de Dios es el suspiro y es el favor inmerecido de parte de Dios para que la humanidad sobreviva. Acá el pasaje dice que vio Dios, versículo 5 de Génesis, que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designo de los pensamientos del corazón, ellos era de continuo solamente el mal. Ayer le contaba a los jóvenes de nuestra iglesia, de nuestra congregación, tú sabes que en la actualidad hay una organización de derechos humanos que está en este momento investigando en Panamá un acontecimiento. En Las Palmas de Darién hay una cárcel y, ¿sabes? En esa cárcel están obviamente presos, hay muchos presos, pero un lugar que ellos tienen para quebrar la voluntad de los hombres, hay una cárcel que se llama La Berlinda, le llaman La Berlinda. Es literalmente
una recámara de 1,50 m por 1,50 m. Allí tienen una cama y allí tienen un lavamano y un lugar donde hace sus necesidades fisiológicas. Ahora, estos guardiacárceles no encontraron mejor manera de quebrantar el dominio humano. ¿Y qué es lo que hicieron? Dicen, de acuerdo a los regímenes de construcción, que en ese lugar solamente pueden estar 2 personas, inclusive descansando 2 personas. ¿Sabes cuántas personas colocaron en ese recinto de 1,50 m por 50? 10 personas, 10 presos. Literalmente empezaron a faltar el oxígeno y empezaron a desmayarse. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque los que se enfermaron los llevaron a primeros auxilios, pero se dieron cuenta porque los médicos empezaron a atender a esos detenidos en el área de Chepo. Entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta que eso fue un castigo de los guardias cárceles para quebrar la voluntad de esas personas. ¿Sabes por qué? Porque el mal está intrínsecamente en ellos. Ahora están estudiando los derechos humanos acerca de esa cárcel. Ahora es tiempo actualizado. ¿Sabes por qué? Porque justamente esas personas de esos 10 creen que solamente 2 van a sobrevivir. 2 están con un pensamiento coherente, los otros 10 hablan incoherencia. El ser humano cree que esa es la justicia divina. El ser humano cree que él va a implementar una justicia. Y sabes, eso te cuento para que puedas ver del tiempo actual, de cómo actúa el ser humano. Y dice la palabra de Dios, es vigente eso. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto tiene una vigencia actual, chicos y hermanos. ¿Por qué? Porque el ser humano es malo. Pero dice la palabra de Dios que para corroborar esta verdad, él utiliza Mateo 24 y hablando sobre la profecía, sobre eventos que van a suceder, él utiliza como una ilustración vigente, el Señor está diciendo, ustedes saben que todo esto va a acontecer. ¿Por qué? Porque mi palabra se va a cumplir al pie de la letra. Y él dice de Mateo 24, en el versículo 31, dice que Dios enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y él muestra la trascendencia de que se va a cumplir al pie de la letra cuando dice en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Saben, es muy importante que podamos atender y podamos escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es vigente, porque Dios ha revelado su palabra. El ser humano no quiere conocer a Dios, de su designio de pensamiento hace continuamente solamente que prevalezca el mal, el mal, el mal y el mal. Ahora vamos a comenzar diciendo que hay 3 evidencias del favor de Dios. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que tenemos el favor de Dios? En primer lugar, Dios va a mostrar que si nuestra conversación en el lapso del día invocamos a Dios o de una u otra manera la palabra de Dios está en nuestra conversación, entonces el favor de Dios está con nosotros. Yo reconozco el favor de Dios en mi vida. Y entonces, si en el ámbito de las conversaciones Dios no encuentra, si tus temas vigentes hoy, ya sea con tus vecinos, con tus seres queridos, con tus hermanos, con tus familiares, no entra en la conversación, el paquete de la conversación, no entra Dios, entonces no reconoces el favor de Dios. Reconocer el favor de Dios significa que Él está involucrado en mi vida y de una u otra manera Él es actor principal en el acontecimiento. Nada suceda de todo aquello que no es controlado por un Dios soberano. Pero también en mi conducta. Si Dios no afecta con su favor en mi vida, entonces ¿cómo voy a vivir sabiamente? Acá dice la palabra de Dios que entre toda la multitud Dios colocó sus ojos en un hombre llamado Noé. ¿Por qué?
porque Noé quería escuchar la voz de Dios. Él tenía comunión con Dios. Su fe era vigente, era real, lo transportaba el hecho de que Dios le decía cosas y aún no entendía todas las cosas, pero él le decía, ahí dijo que yo raeré sobre la faz de la tierra, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y sabes, él mandó el diluvio. ¿Cuánto sucedió el diluvio? 40 días. Y Dios le dijo que tenía que construir esa arca. ¿Cuánto tiempo construyó esa arca? 3 años. Ahora él tomó el fruto de la tierra y él tomó los árboles y él empezó a construir el arca, y el arca aún hoy en día el ser humano está buscando el arca y dice de esa manera: si encontramos el arca, vamos a creer en Dios. La humanidad sigue incrédula de un acontecimiento que sucedió. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué Dios quitó a estos hombres? Por la maldad de los hombres, porque el designio de ellos era de continuo solamente el mal. Muchas veces el favor de Dios se va a ver en medio de la maldad. Cuando vos haces algo incoherente, cuando tomas una decisión que los hombres no participan en la voluntad de Dios está demostrando que allí existe el favor. Y sabes, acá el Señor está hablando en Mateo 24, dice: porque como en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Ahora, ¿sabes? Cuando Dios va a raer, cuando Dios va a quitar a todos los hombres sobre la faz de la tierra, Dios, luego de 40 días, Dios le dice a Noé, le habla en su corazón, y sabes, él manda un cuervo. El cuervo, interesante, es el primer animal que tiene, que ve, comprueba acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Él fue y después de 3 días jamás regresó. Vino con algo en su pico, de que ya la tierra había pasado y estaba seca. Qué tremendo. Y qué interesante que cuando Dios va a enseñarle una enseñanza de suficiencia a Elías, diciendo: anda sobre el desierto y yo te voy a sostener, y voy a mandar a los cuervos que te sostengan, para hacerle siempre vigente de que hubo un diluvio. Y el diluvio ni más ni menos nos muestra el color hermoso de la gracia de Dios, de que allí existió un pacto entre Dios y el hombre para bendecirle. Y aún sigue vigente esa gracia. Entonces hay 3 evidencias del favor de Dios: mi conversación, mi conducta, mi forma de vivir. Sabes, acá dice la palabra de Dios en el Salmo 32, hermoso versículo, Salmo 32. Escucha esta porción, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Ves? Dios envía su palabra y sus promesas de la palabra de Dios, el arcoíris de la fe, porque Él cree en nosotros. Dice: te haré entender, Salmo 32, versículo 8 y 9, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Noé, dice la palabra de Dios, que halló gracia ante los ojos de Dios. Y sabes, Noé no fue perfecto, porque si tú te fijas después, te das cuenta lo que sucedió con Noé. Pero esta es la veracidad de las Sagradas Escrituras, que nos va mostrando los tiempos de Dios. Entonces nosotros, ¿cómo podemos aplicar hoy en día esa verdad de algo que sucedió en Génesis capítulo 6? En primer lugar, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Su palabra es real. Su palabra nos va hablando a la vida. Su palabra, la palabra de Dios es vigente. Hoy como nunca tenemos que escuchar la voz de Dios, aprender a escucharle a Él. Cuando estás ante una decisión difícil de tomar, tienes que consultar la palabra de Dios. Jesucristo dijo: el cielo va a pasar, el cielo va a pasar, la tierra pasarán. Es interesante que cuando muestra allá la palabra pasarán, está hablando como si fuera cuando uno
corre. Nosotros cantábamos hoy acerca del sacrificio de Cristo y que el velo se partió. Bueno, esta palabra pasarán, está hablando cuando una mano viene y saca algo y inmediatamente tiene una vigencia real cuando es la palabra arrebatada también. Esa palabra pasarán es la palabra arpazo, significa que algo va a suceder. Dice que en el acontecer bíblico, Dios con su mano vigente nos va a arrebatar. Y nosotros tenemos que arrebatar a las personas del infierno también. Esa es la palabra pasarán. Y Jesús está diciendo acá, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué tremendo. ¿Ves que la vigencia de la palabra de Dios significa que yo tengo que construir mi carácter en relación a la palabra de Dios? Yo no conozco creyente que no haya madurado si no es a través de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos decir que somos maduros espiritualmente y que creemos en el Señor y resulta ser que no abrimos la palabra de Dios? ¿Sabes? A veces en el acontecer diario tenemos una relación muy pequeña con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a mostrar su poder o cómo Dios te va a hacer crecer? El Hijo de Dios crece con la palabra de Dios. Por eso tenemos que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Ahí dice en primer lugar que nosotros tenemos que escuchar a Dios, tenemos que identificar su voz, la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Siempre es congruente la voz de Dios con el hecho de que se cumple la palabra. Entonces, nosotros, el ser humano, discrepa la palabra de Dios con el ser humano. Muchas personas construyen el carácter de sus emociones pensando de que tienen comunión con Dios. A veces escuchan música y es algo hermoso la música cristiana. La música cristiana está escrita por poetas que han encontrado en Dios como fuente de sabiduría. Pero yo no puedo tener mis emociones sujetadas y alejarme de la palabra de Dios. Dios, para darnos madurez, no usa discrepancia. Todo lo que Él ha dicho de su palabra se va a cumplir al pie de la letra. Y sabes, ahora mismo tenemos que ser estudiosos aún de las profecías. ¿Qué es lo que sucede? Y sabes, hace unos días estaba leyendo de que Rusia iba a invadir parte de Ucrania y quiere posesionar todo el territorio. Y eso tiene un cumplimiento en las profecías. Entonces, todo se cumple al pie de la palabra. ¿Qué es en esta mañana? ¿Qué es lo desafiante? Justamente ver el pasaje de Génesis capítulo 6, donde dice que, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Porque él entendió siempre esa verdad. El resto de la humanidad no entendió acerca de la importancia. Estos hombres eran de designio justamente el mal. En sus conversaciones solamente estaba la maldad, pero no estaba Dios. En su conducta no tuvieron a Dios en cuenta. En su forma de vivir, Dios no actuó. Entonces el Señor dijo, raeré sobre la faz de la tierra. Estoy arrepentido de haberlo hecho. Y sabes, Noé aprendió a escuchar la voz de Dios, identificó su voz. Y sabes, a pesar de que él no entendía todo, él desafió su corazón a la fe, porque Dios le dijo, yo voy a destruir al ser humano. Y él esperó 3 años, todos los días, seguía construyendo el arca y se cumplió al pie de la letra. Por eso dice el Señor, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. En esta mañana, queridos amigos, la vigencia de la palabra de Dios es tan real. Se cumple al pie de la letra.
Por eso Dios nos ha dejado las promesas de la palabra de Dios, para que nuestra fe sea firme, anclada en la fe, para que yo pueda sumergirme en las profundidades de la palabra de Dios y pueda atesorar esos fundamentos. Por eso es importante el hecho de ver la importancia de congregarnos. Nos congregamos justamente no solamente para escuchar la voz de Dios, sino para motivarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, y que el Señor nos encuentre vigentes, reales, pero también que el Señor nos encuentre en sabiduría, como dice acá la palabra de Dios, que no sabes el tiempo que Él va a venir, pero nosotros podemos velar porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad porque no sabéis. Se va a cumplir al pie de la letra la palabra de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Ves que todo lo que hagamos tiene que ser ante los ojos de Dios? Entonces, las evidencias del favor de Dios en nuestro diario conversar, en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir. Por eso Pedro tomó este fundamento y el versículo que vamos a memorizar el domingo que viene, primera de Pedro 4, versículo del 1 al 8. Pero el 1 y el 2 nomás lo vamos a memorizar. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido por vosotros terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. Creo que en esta mañana, como nunca, nuestra fe tiene que ser vigente. Nuestro compromiso de decir, yo soy hijo de Dios. Dios ha colocado mis ojos sobre mi vida y Él quiere que construya mi carácter con la palabra de Dios. Padre, en esta mañana queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor, porque como Noé, nosotros somos una generación, tus hijos, que hemos hallado gracia delante de tus ojos. Gracias por el favor de Dios. Señor, por fe somos salvos, vamos camino al cielo, pero en esa jornada de fe, Señor, ayúdanos a superar obstáculos, miedos, temores, incredulidad, para atesorar contigo la palabra de Dios. Gracias por mis hermanos en Cristo, gracias por su fidelidad, Señor, domingo tras domingo para escuchar la voz de Dios. Te pedimos que nos abras una puerta bien grande para poder congregarnos, Señor, y para que sea real y para que todo esto acontezca. Gracias, Señor. El cielo va a pasar y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer siempre. En el nombre del Señor Jesús, amén.